Dios les bendiga. Durante la noche de hoy les damos la más cordial bienvenida a esta serie de estudios bíblicos que hemos estado realizando los jueves. En esta noche específicamente vamos a retomar una serie de estudios que habíamos estado hablando durante los pasados meses acerca del libro de Mateo. Y en esta noche estoy aquí en sustitución del pastor Carlos Villafañe, que está en una reunión como parte de sus obligaciones con el distrito. Y vamos a estar hablando en esta noche acerca de Jesús, amigo de pecadores. Y es una pregunta que vamos a estar contestando en esta noche. Espero que este estudio sea de edificación a sus vidas de la misma manera que ha sido a la mía. Y les ruego que por favor vengamos con un corazón receptivo a escuchar y a aprender lo que Dios tiene para nosotros. Y el versículo que vamos a estar tratando hoy se encuentra en Mateo 11:19 y la palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Pero antes de llegar a este versículo ocurrieron unas cosas antes y para eso vamos a estar hablando un poquito y contextualizar qué es lo que ocurre antes que Jesús dice estas palabras en este versículo 19. Este relato bíblico también lo podemos encontrar en el libro de Lucas, capítulo 7, versículos 18 al 35. Y en el capítulo 11 de Mateo rompe con Jesús terminando de dar unas instrucciones que comienzan en el capítulo 10 del libro de Mateo. Jesús le dice a ellos una serie de cosas, de lo que tienen que hacer cuando vayan a las ciudades, habla acerca de la hospitalidad, qué tienen que hacer si los reciben en un hogar, qué tienen que hacer si no los reciben en un hogar, qué cosas tienen que llevar o qué cosas no deben de llevar. Y Jesús le da una serie de instrucciones, como dije anteriormente, a sus discípulos, y ellos se fueron. Le da ese voto de confianza para que ellos vayan a llevar el evangelio a diferentes lugares, pero él también sigue enseñando y predicando en ciudades. Jesús los comisiona, pero esto no significa que él se queda sentado esperando que ellos vengan a ver qué ellos obtuvieron. No, él también sigue realizando sus labores. Y en el versículo 2 nos dice que Juan, al oír lo que estaba ocurriendo, envió 2 de sus discípulos. En el versículo 3 nos dice que llegan a Jesús unos discípulos de Juan con una pregunta muy importante. ¿Eres tú el que iba a venir o debemos de esperar a alguien más? Juan está pasando un momento difícil. Vemos en el versículo 2 que Juan está preso y podemos ver más detalle de eso en Mateo 4:12 y en Mateo 14:3 al 12. Juan el Bautista está preso por haber reprendido severamente y duramente al rey Herodes Antipas de Galilea, porque este hombre adulteró con su cuñada, la sedujo, y este hombre, que era un déspota, además de que era rey, al ver que Juan le reprende, se venga de Juan arrestándolo. Un momento muy difícil y muy angustioso para Juan el Bautista. Y sabemos que cuando llegan los momentos difíciles, esos momentos difíciles no vienen solos a nuestra vida. Vienen acompañados de la duda, vienen acompañados de la preocupación, vienen acompañados del miedo y vienen acompañados de muchísimas preguntas. Y Juan el Bautista, que era un hombre que conocía y tenía muy claro el propósito y su identidad. Juan tenía muy claro, si alguien tenía claro su propósito y su identidad, era Juan. Juan flaqueó. Quizás Juan pensaría, pues si Jesús es tan poderoso, ¿por qué no me saca de aquí? Él está haciendo milagros más difíciles que este es sacarme de esta cárcel. Él es mi primo, ¿por qué no viene y me ayuda?
o yo estaba haciendo lo que me dijeron que hiciera y voy a acabar así en esta cárcel. Preguntas que cualquiera de nosotros nos haríamos, porque cuando llegan momentos de dificultad a nuestra vida, las preguntas empiezan a inundar nuestra mente. Y aunque yo sé que el estudio bíblico trata de Jesús, amigo de pecadores, quiero enfatizar un poco acerca de esto, porque es importante ver que la palabra, la Biblia, no canoniza a ninguno de sus hombres ni a ninguna de sus mujeres, nos los presenta tal y cual son. Y esto nos ayuda a nosotros a identificarnos con ellos y con ellas. El Salmo 103:14 nos dice, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Y Juan no era una excepción a eso, pero Juan hizo algo bueno. Algo que era bueno, algo que es saludable para cualquier ser humano. Y es que no se guardó eso en su corazón. Juan no empezó a hablar y a murmurar con otro. Juan no dejó que eso se instalara en su corazón y raíces de amargura y la duda empezaran a crecer ahí. No, Juan fue a Jesús y les puso lo que había en su corazón, ¿verdad? A través de sus discípulos. Juan llevó el asunto a Cristo mismo. Y lo hermoso de esto es que Jesús, en su inmenso amor y en su inmensa bondad, no le responde con un ¿cómo ustedes se atreven a venirme a cuestionarme eso? O ¿quiénes ustedes se creen que yo soy? No, jamás, al contrario. Jesús, en su inmensa misericordia, lo que le responde a esos discípulos es vayan y cuéntenle a Juan lo que está pasando. Los ciegos ven, los sordos oyen, los leprosos son sanados, los cojos caminan. Jesús le dice, vayan y cuéntenle a Juan lo que está ocurriendo para que aclaren lo que él está, por el momento, para que ustedes le aclaren el momento difícil en el que él está pasando ahora. Y esto es muy importante con el tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros. En estos últimos meses nuestro mundo cambió de un día para otro, nos sacaron la alfombra debajo de nuestros pies y como hablaban hace un par de semanas Charlie y Winnie, empezamos a preguntarnos y a cuestionarnos muchas veces y nos preguntamos qué hacemos ahora, qué es lo próximo. Nuestras dudas invaden nuestra mente, nuestras emociones se disparan y hay días y hay días. Hay días que es difícil seguir, hay días que nos levantamos tristes, hay otros días que nos levantamos mejor, pero hay días que a uno le cuesta. Ve uno las noticias y se desanima, el corazón se nos estruja. Hay días que, como una persona me decía, hay días que tú te levantas que el alma te duele. Y está bien que reconozcamos y validemos ese sentimiento. Nuestros sentimientos tenemos que validarnos, pero también es importante que corramos a Jesús con todas nuestras dudas, con todos nuestros miedos, con todas nuestras ansiedades, echando, como dice la palabra, toda ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Y en estas semanas que han sido semanas difíciles familiarmente, con la enfermedad de un tío que pasó de un día para otro y muere en cuestión de viernes, dijeron que era su condición y ya 2 o 3 días luego estaba muriendo. Han sido momentos que uno se pregunta, ¿verdad? Y que uno se desanima y que uno se entristece. Ver gente joven que están con este asunto del COVID, una persona también conocida, un muchacho joven que murió de esta enfermedad. O sea, nos duele el alma. Llega un momento en que sí, que nos desanimamos y que decíamos, ay Dios mío, ¿cómo vamos a continuar? Pero tenemos que ir a Jesús y Él nos va a recordar lo que ha hecho en nuestras vidas, no lo que nosotros hemos visto, de lo que nosotros hemos sido testigos, y el mismo Espíritu Santo hablará a nuestros corazones y
vamos a echar mano y a recordar todas esas promesas que Él nos ha hecho a través de los años. Vamos a ver la misericordia que ha tenido en tiempos pasados, y como Él no cambia, esas mismas misericordias nos acompañarán porque su misericordia es inagotable. Y al igual que Juan, nosotros también tenemos esos momentos difíciles. Y Charles Spurgeon dijo una frase que me llamó mucho la atención, y es: bienaventurado el que puede ser dejado en prisión, el que puede ser callado en su testimonio, puede parecer abandonado por su Señor y sin embargo puede dejar fuera toda duda. Juan recuperó rápidamente esta bienaventuranza y recuperó por completo su serenidad. Juan recordó quién era Jesús. Juan recordó a lo que él había venido y su propósito, y fue solo un momento, como todos lo tenemos. Solo un momento, pero pronto recuperó su confianza en Dios y siguió hacia adelante. Y sabemos cómo culminó la vida de este hombre. Una vez los discípulos de Juan, Jesús los despide y le dicen: vayan y cuéntenle a Juan lo que aquí está pasando, ¿verdad? Jesús le recuerda a la gente que se queda allí quién era Juan. Juan no era cualquier profeta. Juan era un hombre escogido desde el vientre de su madre, y eso lo vemos en Lucas 1. Era un heraldo, era un mensajero del Mesías. De Juan se habló en Isaías 40, versículo 3, y también se habló de él en Malaquías. Su aparición se había anunciado. Juan no era hueco ni era flexible, cuando nos dice aquí que no era una caña cascada, ¿verdad? O no era algo que se movía para un lado y para otro. No era un hombre llevado de un lado a otro por doctrinas o por famas. Era un hombre de convicciones firmes que no variaba. Era igual con el más humilde que con el más rico, como por ejemplo al rey Herodes. Él le dijo al rey lo que estaba mal sin ningún problema. Era un hombre abnegado, sencillo, que vivía de acuerdo a lo que él predicaba. Y Jesús dice que Juan no era cualquier profeta, que Juan era más que profeta. Juan, como ya dijimos anteriormente, conocía muy bien cuál era su propósito: preparar el camino, ser el precursor. El comentario de Matthew Henry dice que no cualquier profeta, era uno de rango superior a los del Antiguo Testamento, porque aquellos del Antiguo Testamento vislumbraron de lejos a Cristo, pero Juan lo vio de cerca. No solo lo vio de cerca, sino que lo bautizó. Puso sus manos sobre él. Juan sintió el latir del corazón de Jesús. Los otros hablaron de que había de venir. Juan lo señaló con el dedo y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y eso lo vemos en Juan 1, 29 y el 36. Juan cumplió a cabalidad su misión: anunciar la llegada del Mesías, llamar al arrepentimiento y quedarse en un segundo lugar cuando Jesús apareció. Sin embargo, nos dice que aún así era el menos importante en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque aún con todas sus cualidades y con todos sus valores, Juan no llegó a pertenecer a la dispensación de la gracia que nosotros recibimos por el sacrificio de Jesús, por la muerte y la resurrección de Jesús. Juan preparó la comida, pero no comió de ella. No significa que seamos mejores que Juan, sino que estamos en una situación histórica más ventajosa de la que Juan estuvo. Y como ya dije que también esto se encontraba en Lucas 7, el versículo 29 de Lucas nos dice que ahí estaban los fariseos y los expertos en la ley religiosa que no aceptaron el plan de Dios. Este detalle no aparece en Mateo. Los recaudadores de impuestos, quienes tenían aparentemente, ¿verdad?, los que se supone que tenían la maldad en la mente, y las personas comunes
oyeron el mensaje de Juan y se arrepintieron. Sin embargo, los líderes religiosos rechazaron sus palabras, querían vivir a su manera, se negaron a prestar atención a otras ideas y sobre todo se negaron a prestar atención a Jesús. Y Jesús los acusa y les dice, ¿con qué compararé a la gente de esta generación? Jesús les está diciendo, ustedes son como niños, ustedes nunca están satisfechos, ustedes es palo si boga y palo si no boga, como dice el refrán. Juan vino, que era un hombre serio, era estricto, era austero, era como alguien que está en duelo y dijeron que tenía demonios. No les agradó. Vino el Hijo del Hombre, o sea, vine yo, dice Jesús, bonachón, amistoso, comprensivo, hablo con todo el mundo y tampoco les agradó. El problema no somos nosotros, el problema no es Juan ni soy yo, el problema son ustedes porque sus corazones están duros y no ven más allá de sus narices. Los que no se atemorizaron por el ceño fruncido de Juan, debieron entonces sentirse por lo menos atraídos por el talante relajado de Jesús y porque era quizás más accesible, pero tampoco esto sucedió. Jesús le dice, ustedes son frívolos, ustedes lo que hacen son niñerías, ustedes son niñitos que ahora están jugando con una cosa y en otro momento quieren jugar con otra cosa porque a ustedes nada les satisface. Ellos no estaban satisfechos con nada. Al principio estaban entusiasmados con Juan, pero cuando la cosa apretó, entonces decían que Juan era muy duro y muy severo, que tenía que estar endemoniado, poseído o al menos loco estaba. Y cuando viene Jesús, también se volvieron contra él diciendo que era glotón, que era amigo de publicanos, que era muy sociable, que tampoco les gustó. Cuando el versículo nos dice al final, la sabiduría es justificada por sus hijos, lo que nos dice es que la sabiduría divina se comprueba con la vida de los que le siguen. Todos los que fueron lo suficientemente sabios para recibir el mensaje de todo corazón, el mensaje de Juan y el mensaje de Jesús. Entre Juan y Jesús habían semejanzas. Ambos estaban proclamando el evangelio y ambos estaban llamando a los pecadores al arrepentimiento. Pero antes de hablar acerca de entrar a una serie de relatos bíblicos que vamos a estar tocando acerca de cómo Jesús se convierte en ese amigo de pecadores, vamos a estar hablando de dos grupos que eran los que constantemente habían estas discrepancias o estas comparativas en esos diferentes relatos y eran los fariseos. ¿Y quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran el estándar de santidad en los tiempos de Jesús. Ellos proyectaban una gran intensidad religiosa que buscaba controlar, impresionar y conformarse. Era el grupo de mayor renombre de los evangelios y de todos los grupos religiosos de la época, lo que voy a decir es importante, era el más afín a Jesús. Era más afín por lo que creían. Cuando comparamos a los fariseos con los saduceos, pues sabemos que los saduceos no creían en la resurrección, Jesús, ¿verdad? Y los fariseos sí creían en la resurrección. Por eso es que los fariseos son el grupo más afín con Jesús. En general, no todos, pero la gran mayoría de ellos eran arrogantes y eran mezquinos. En lugar de mostrar misericordia y conducir a las personas a Dios, las condenaban y las desalentaban. Muchas veces fueron criticados por Jesús mismo y Jesús les daba unos adjetivos como insensato, les llamó serpientes, les llamó hipócritas. Y el problema de Jesús con ellos no era la teología, era la forma en que ellos ponían en práctica esa teología, era la hipocresía con la que ellos llevaban a cabo esa teología de la que tanto hablaban. Ellos realmente pensaban que estaban agradando a Dios, y un ejemplo de esto lo vemos en Saulo de Tarso, y trabajaban duro para erradicar el pecado de sí mismos y de otros, pero de esta forma se perdían el mensaje de Jesús. Justo González en su libro Historia del Cristianismo nos dice que la razón por la cual Jesús le criticó no es
entonces que hayan sido malos judíos. No es porque ellos hayan sido malos judíos, sino que en su afán de cumplir la ley al pie de la letra, se olvidaban a veces de los seres humanos para los que la ley les fue dada. Ellos se olvidaban de eso. Incluso Jesús en algunas ocasiones les reclama y le dice, mire, ustedes dejan de ayudar a sus papás porque tienen que diezmar y se supone que ustedes honren a sus padres. Hubo muchas cosas en las que Jesús y ellos chocaron, no por su teología, sino por su forma de ponerla en práctica. La mayoría de estos hombres provenía de la clase alta de Israel y usualmente se les clasificaba igual que a los escribas y podían solaparse dentro del grupo de los escribas y hacerlos como uno, ¿verdad? Pero eran dos grupos diferentes. Sinónimo de fariseo era, su nombre significa los separados, los santos, la comunidad verdadera de Israel. Entre ellos habían niveles desde el fariseo raso hasta el nivel más alto. Y era fácil reconocerlos porque probablemente si ibas caminando detrás de uno, lo más probable es que se detuvieran para decir sus oraciones, si era el tiempo que tenían para ella. Cuando llegaba el tiempo de su oración, ellos se paraban en medio de la calle, ellos dirían una parte de la oración, caminarían otro poco y así continuaría para que nadie tuviera duda de quiénes ellos eran. Se quedaría de pie, ¿verdad? La postura cuando esto pasaba era quedarse de pie, como le enseñaba la ley tradicional, con los pies bien juntos. Arreglaría su cuerpo, su vestimenta y se inclinaría tanto hacia el frente que cada vértebra de su espalda quedaría separada o hasta que la piel de su corazón, ¿verdad? O al menos que la piel de su corazón, de su pecho, perdón, cayera en pliegues hacia adelante. Los que estaban a su alrededor, cuando ellos estaban llevando a cabo esta oración, la práctica de la oración, tenían que dejar todo lo que estuvieran haciendo para no interrumpirlos ni perturbarlos. Incluso se dice que si aparecía un rey, no le saludaban al rey. Si se enroscaba una serpiente en el talón, no se le debía prestar atención, porque ellos estaban orando y no se podía perturbar. Al entrar y salir de un pueblo, debían dar una bendición a ese pueblo donde estaban. Incluso se dice que habían unos que llegaron a tal extremo que nunca remodelaban sus hogares porque en algún momento pensaron en remodelar su hogar durante el día de reposo, y como ya habían pensado en el día de reposo remodelar su hogar como penitencia, nunca lo remodelaban. También creían que el reino de Israel sería restaurado mediante la aparición de un Mesías, cumplidor de la ley, y ese era su punto de controversia con Jesús, porque ellos no lo consideraban el Mesías, y constantemente por eso le estaban pidiendo señales para validarlo. Por esto era su frustración con Jesús, porque ellos entendían que si Jesús era un rabino, no debía de estarse juntando con gente, con paganos, con criminales. Esto para ellos era inconcebible porque su objetivo era evitar el pecado, pero Jesús tenía la costumbre de reunirse y de buscar a gente que según ellos era cuestionable. Y por eso era que ellos comenzaban a cuestionarse por qué Jesús era amigo de estas personas que para ellos eran tan terribles y tan abominables. Algunos ejemplos de fariseos en la Biblia: nos encontramos a Saulo de Tarso, Pablo, en Filipenses 3, 4 al 6, nos encontramos al maestro Gamaliel, nos los encontramos en Hechos 5 al 34 y también a Nicodemo en Juan 3 al 7. Los principios teológicos de los fariseos: ellos creían en Dios como diseñador de la vida, promovían la resurrección, predicaban que había castigo o recompensa eterna, guardaban la ley, observaban el sábado, promovían la oración. El diezmo era vital, incluso sacrificando a sus padres, y lo vemos en Mateo 15.
creían en un Mesías que restauraría a Israel, y también fomentaban la educación. Otro grupo que nos vamos a encontrar aquí es el contraste en la mayoría de los relatos bíblicos, es los publicanos. Estos son el otro grupo por el que Jesús continuamente fue confrontado. Ellos tenían el trabajo de colectar impuestos. Jesús compartió con ellos en muchísimas actividades. No eran muy populares que digamos, porque se les consideraba como criminales, pecadores y que se contaminaban los fariseos si entraban en contacto con ellos. Estaban ubicados en lugares estratégicos, en caminos principales, llevaban contabilidad y se enriquecían del pueblo oprimiéndoles. Ellos trabajaban para el Imperio Romano y cobraban por todo. Ellos recaudaban derechos de exportación, derechos de importación, se pagaban por pasar por puentes, se pagaban peajes también, impuestos urbanos, cobraban en exceso y eran muy abusivos y muy insolentes, a nivel de que el pueblo tenía que descargar cada bulto y hasta las cartas eran abiertas. Y esto era lo que causaba un gran resentimiento en los judíos. La insolencia. Los judíos se dice que ellos estaban acostumbrados a pagar tributos cuando fueron cautivos de Babilonia y de los sirios, pero el problema con esta gente era que eran muy insolentes y eran muy abusivos al momento de imponer las cargas sobre el pueblo. Si alguno era judío como Mateo o Leví, no usaba su nombre judío, eran considerados traidores, e incluso se excusaba a los judíos de odiarlo, incluso se excomulgaban a estos hombres. Pero fue en este grupo que, a pesar de todas estas cosas que estamos viendo y de todas estas descripciones que tenemos acerca de ellos, fue en este grupo donde Jesús encontró corazones sensibles para escucharle, y algunos de ellos se convirtieron en sus más cercanos, como el ejemplo de Mateo. Vamos a ver relatos de Jesús con estos hombres, lo que propició el título de este estudio, de que Jesús era amigo de pecadores. Ejemplos de estos hombres, de estos publicanos que encontramos en la Biblia, es Zaqueo y Mateo. En la palabra encontramos algunos relatos de la interacción de Jesús con los fariseos y los publicanos, y aquí vamos a tratar algunos de ellos. Uno de ellos se encuentra en Lucas 18, 9 al 14, el fariseo y el publicano, y dice así: había unos que creían que siempre hacían el bien. Estaban tan seguros de sí mismos que menospreciaban a los demás. Jesús contó esta historia para ellos. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un cobrador de impuestos. El fariseo, puesto de pie, se puso a orar consigo mismo así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, no soy como los ladrones, los injustos, los que cometen el pecado de adulterio, ni tampoco como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que adquiero. En cambio, el cobrador de impuestos estaba de pie a cierta distancia y cuando oró, ni siquiera levantó la vista, sino que se golpeaba el pecho para mostrar que estaba arrepentido y decía: Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que este se fue a su casa aprobado por Dios, pero el otro no, porque el que se cree mucho será humillado, pero el que se humilla recibirá honor. Esto lo leímos en la versión Palabra de Dios para Todos. El fariseo no fue a presentarse ante Dios, sino ante la gente y ante sí mismo, para que escucharan cuán bueno él era. Sin embargo, el publicano reconoce su pecado, reconoce su necesidad de perdón, su necesidad de misericordia, reconoce su indignidad y reconoce que necesita a Dios en su corazón. Es muy peligroso cuando nos creemos que somos justos por nuestros propios méritos, porque caemos en el orgullo,
porque sin darnos cuenta damos mal ejemplo a otros acerca de Dios, porque nos anulamos incluso a nosotros mismos, de aprender cada día acerca de Dios. A medida que cuando nosotros nos convertimos, cuando nosotros nacimos de nuevo, muchas veces nuestro círculo comienza a cerrarse. Los fariseos se caracterizaban por ser exclusivos, ellos eran una clase social, ellos no eran inclusivos, no iban a los demás, sino que ellos mismos eran un grupo bien cerrado, y tenemos que tener cuidado de eso. Tenemos que tener cuidado de mirar al otro por encima del hombro porque yo soy o porque yo me siento, yo creo que soy mejor que el otro, cuando eso no es verdad. Y esto es lo que vemos en este relato. El versículo 9 nos dice que habían unos que creían que hacían siempre el bien, o sea, ellos en su interior, este fariseo creía que ellos estaban haciendo lo correcto. Eso era algo que eso era su sentir, ellos entendían que ellos estaban bien. Sin embargo, para Jesús ellos no estaban bien, porque él estaba siendo orgulloso, él no estaba reconociendo la necesidad de un Salvador y que él era un pecador igual que ese publicano. En este segundo relato que se encuentra en Lucas 7, 36 al 47, nos encontramos con Simón el fariseo y la mujer pecadora. Aquí vemos, en esta parábola lo que vemos es la arrogancia, ese orgullo excesivo y dominante, porque este grupo se caracterizaba por eso. Lo vimos en el relato del publicano y el fariseo, y lo vamos a ver quizás en los otros en los relatos adelante. Este grupo consideraba a los demás como menos útiles y menos valiosos que ellos. Y aquí nos encontramos con una mujer pecadora que unge a Jesús con un frasco de alabastro con perfume en aceite. Y esta mujer lava los pies de Jesús con sus lágrimas, los enjuga con sus cabellos. Y mientras esto estaba ocurriendo, en la mente de Simón el fariseo habían preguntas y habían juicios de por qué Jesús se estaba dejando tocar por una mujer de tal reputación. A lo que Jesús, que conoce nuestros pensamientos aún antes de que lleguen a nuestra boca, como dice la palabra, Jesús le riposta con una parábola acerca de dos hombres que tenían una deuda con un prestamista. Y Jesús concluye en esa parábola que quien mucho se le perdona, mucho ama. Jesús perdona los pecados de esta mujer. Y esto no quiere decir que Simón no tuviera ningún pecado que perdonar, como en el fariseo de relato anterior, que él decían que ellos pensaban que todo lo hacía bien. Pues igual Simón pensaba que todo lo hacía bien. No era que él no tuviera pecados por perdonar, era que esta mujer y el publicano de relato anterior tuvieron un corazón humilde y abierto a Jesús, reconociendo su indignidad y reconociendo su necesidad de perdón. También vemos aquí en este relato la generosidad de esta mujer que vierte un frasco de perfume caro, y la avaricia de Simón, que ni siquiera le ofreció a Jesús agua para lavarse los pies, que era algo esencial en la cultura judía de la época. El amor de esta mujer se desborda hacia Jesús de tal manera que ella no importa, ella da lo que tiene y lo que deja de tener en, 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 re, en agradecimiento por lo que Dios ha hecho a su vida. Ella reconoce la profundidad de su pecado y reconoce también la grandeza del perdón de Dios para con ella, y debe de haber sido un peso enorme el que esta mujer se quitó de encima, recibir ese perdón de parte de Jesús. Y este relato y este tema es muy importante porque nosotros no podemos olvidar de dónde Dios nos sacó, y a veces se nos olvida. A veces miramos al otro
y decimos, ay, mira para allá, este lo que está haciendo, este lo que hizo, y se nos olvida que nosotros éramos iguales, se nos olvida que también Dios tuvo que enrollarse las mangas con nosotros y ensuciarse las manos y meter las manos en el fango por nosotros y sacarnos de ahí. Y esto nos debería de hacer sentir pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos ante un Dios que se despojó a sí mismo por amor a nosotros, un Dios santo que no estimó el ser igual a Dios por amor y para que nosotros tuviéramos acceso directo al Padre. No podemos olvidar de dónde Dios nos sacó. No podemos olvidar que nosotros en otros tiempos también, como dice Pablo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el próximo relato se encuentra en Lucas 15, versículo 1 al 10, pero en el capítulo 15 completo incluye 3 parábolas que son muy conocidas, que es la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y la del hijo pródigo. Y los primeros 2 versículos de este capítulo 15 son los que montan el escenario completo de lo que va a estar sucediendo en el resto del capítulo. Mientras los recaudadores de impuestos, mientras los pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo, vemos en el versículo 2 cómo los fariseos y los escribas empiezan a quejarse porque Jesús está juntándose, ¿verdad? Jesús tiene, según ellos, malas juntillas, o Jesús está reuniéndose, recibe a los pecadores, come con ellos, y esto a esta gente pues le causa un poquito de malestar, como explicamos anteriormente con los fariseos. Las 3 parábolas nos hablan de la importancia que tiene para Dios los perdidos, cómo Él los busca, cómo se complace cuando los pecadores se arrepienten de sus pecados. Y Jesús le hace esta analogía. Jesús le hace la analogía acerca de un pastor que tiene 100 ovejas, y pierde una de ellas. Y Jesús le dice, mira, esto mismo es lo que pasa en el cielo, cuando igual que ustedes se alegran, cuando esa ovejita se les pierde y cuando la encuentran, ustedes se sienten felices y contentos, así también Dios se alegra cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador se arrepiente de su pecado. Y eso es lo que Jesús está tratando de hacerles ver a través de este relato, uno de los tantos relatos que tiene Jesús, en donde confronta continuamente a estos hombres, a los fariseos. La otra historia que encontramos acerca de esto, la encontramos en Lucas 19, 1 al 10, y nos referimos a Zaqueo. Y aquí nos encontramos con que los líderes judíos vuelven a rugir contra Jesús, vuelven a quejarse porque es el huésped de honor del jefe de los cobradores de impuestos. Zaqueo no era cualquier publicano más, Zaqueo era el jefe, era el supervisor de los publicanos. Y a pesar de que los judíos no podían concebir esto, como Jesús era el huésped de honor de este hombre, Zaqueo estaba feliz. Zaqueo estaba feliz porque a pesar de todos los que lo odiaban por su oficio, Jesús le demostró amor y respeto, y en respuesta de eso Zaqueo se convirtió. Y Zaqueo fue transformado, y la palabra dice que Zaqueo dio la mitad de sus bienes a los pobres y pagó 4 veces más a quien le había robado. ¿Por qué? Porque cuando hay un encuentro verdadero con Jesús, todo se transforma. Pero los judíos no podían aceptar eso. Jesús le enfatiza una vez más que su misión principal era salvar a los pecadores de los que usted y yo formamos parte. Mateo 9:36 nos dice que cuando Jesús vio la multitud, tuvo compasión de ellas, porque Jesús los vio como ovejas desamparadas y dispersas que no tenían pastor.
Y a eso es que viene Jesús. Jesús viene a recoger a esas ovejas perdidas y acercarlos a Él y a transformar vidas a través de su sacrificio en la cruz del Calvario y su resurrección. Y con todos estos relatos que hemos estado escuchando, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender? ¿Qué es lo que nosotros podemos sacar de este estudio bíblico? Pues lo que podemos sacar, lo número uno, es que los pecadores, esos que eran marginados, esos que eran despreciados, se sintieron atraídos y se sintieron bienvenidos por Jesús. Jesús no les rechazó, Jesús los incluyó como parte de su grupo de seguidores, porque pasó tiempo con ellos, porque estaba dispuesto a escucharlos y también ellos estaban dispuestos a recibir las enseñanzas que Jesús tenía para con ellos. Y esto es importante, a veces nosotros nos tenemos que sentar a escuchar. Hay veces que las personas vienen a nosotros y nosotros inmediatamente le damos nuestras ideas de cómo pueden resolver las situaciones por las que está atravesando, pero Jesús se sentaba, Jesús los escuchaba, Jesús le daba valor a lo que ellos estaban hablando. Otra de las cosas que podemos aprender es que Jesús perdona a pecadores arrepentidos sin excepción de personas y recibe a todo aquel que cree en Él y le reconoce como su Señor y su Salvador. No importa nuestro pecado, no importa lo que hayamos hecho, puede ser el más vil asesino hasta la paloma más mansa. Todos somos pecadores y todos tenemos necesidad de un Señor y de un Salvador, y a eso fue a que vino Cristo, y que Dios nos recibe, Él no hace acepción de personas y Él nos perdona si vamos a Él con un corazón arrepentido. El propósito de Jesús de ser su amigo no era reírle las gracias, no era irse a fiestar con ellos, no, el propósito de Jesús era llevarlos a la verdad, que necesitaban un Salvador, que estaban perdidos, que necesitaban reconciliarse con Dios, que necesitaban ser transformados por Dios. Y a pesar de que los fariseos pensaban que insultaban a Jesús llamándole amigo de pecadores, este era el más bello halago que Jesús podía recibir. Y también otra de las cosas que podemos aprender de estos relatos es que nuestro mayor regalo es que Jesús sea amigo de pecadores, porque esto nos incluye a nosotros y nos hace parte de ese grupo de amigos que Jesús tenía. ¿Y qué significa que Jesús es amigo de pecadores? Significa que también es nuestro amigo, porque nosotros somos pecadores, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Significa que está esperando que reconozcamos su presencia y que Él tiene total disponibilidad para entrar a nuestras vidas. En Apocalipsis 3:20 nos dice que he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Significa que nos ama más allá de lo que podamos imaginar. Romanos 8:38 al 39 nos dice que estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y en Juan 3:16, que nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, y todo aquel pudo haber sido uno, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y ya para concluir este estudio bíblico, podemos resumirlo en que Jesús es un amigo de pecadores, claro, pero no es amigo de pecadores porque aceptara sus pecados, porque los ignorara o porque le gustara estar de fiesta con ellos. Era su amigo porque al igual que nosotros nos preocupamos por nuestros amigos, los que nosotros consideramos nuestros amigos, Jesús también. Y Jesús estaba interesado en salvarlos, en transformarlos, en darles una nueva vida. Y esto nos incluye a nosotros. Cuando nosotros nos comportamos como los fariseos, nos cegamos con nuestras buenas obras, con nuestra religiosidad, con nuestros esfuerzos. Nos perdemos el mensaje de Jesús. El Evangelio de Jesús no conduce a la arrogancia. El Evangelio de Jesús nos lleva a la humildad y a la dependencia en Jesús. Y de vez en cuando tenemos que admitir más de lo que a nosotros nos gusta, que encontramos el fariseo dentro de nosotros, cuando pensamos que somos mejores que el otro, cuando juzgamos al otro porque tiene o no tiene una mascarilla, cuando pensamos que mis pecados son menores que los del otro o que mi moralidad impresiona a Dios, estoy actuando como ellos. El mensaje de Jesús no era un mensaje político, no era un mensaje económico, no era de derechos civiles, tampoco era cuestión de ambiente. El mensaje de Jesús era que todos nacimos enfermos, que todos necesitábamos salvación y que Él vino a sanarnos, que estábamos perdidos, pero Él vino a encontrarnos y a salvarnos. Somos pecadores y Él vino a llamarnos al arrepentimiento. En Él hay gracia inmerecida, misericordia inagotable. Lo único que necesitamos es a Jesús y su obra en la cruz. Él nos amó tanto que dice la palabra que no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, nos dice Filipenses 2, 6 al 8. Y este era el mensaje de Jesús. Jesús nos modeló con su ejemplo de humildad. Y yo siempre he pensado que si nosotros mostramos, aunque sea un 10% del amor que Jesús tuvo mientras anduvo en la tierra, este mundo sería totalmente distinto. Y tenemos que orar para que Dios ponga en nuestros corazones amor hacia nuestros semejantes y sobre todo amor hacia el que no se comporta como yo, al que no es igual que yo, porque ahí es que está lo difícil. Cuando alguien no hace lo que yo considero que es correcto, cuando alguien tiene otra forma de ser a la mía, ahí es que tenemos que pedirle a Dios que obre en nuestros corazones, porque muchas veces el fariseo sale y se hace presente y empezamos a juzgar y empezamos a condenar y empezamos a emitir juicio y se nos olvida quiénes nosotros fuimos en otro momento. Y para terminar, el Salmo 32, versículos 1 y 2 en la versión Palabra de Dios para Todos dice: qué afortunados son aquellos rebeldes a quienes Dios les perdona sus pecados. Qué afortunados son los que el Señor considera inocentes porque no mintieron en cuanto a sus pecados. Y esta fue la clave de esos publicanos. Ellos no mintieron en cuanto a sus pecados, ellos aceptaron su condición, aquella mujer aceptó que era una pecadora, Zaqueo aceptó que había robado y que había a las personas. Aquel publicano sabía que era un hombre indigno y que no merecía alzar su mirada siquiera al cielo. Y estos hombres son los que aquí la palabra dice que son afortunados porque no mintieron en cuanto a su pecado, porque reconocieron la necesidad de su Salvador, y nosotros también reconocemos nuestra necesidad de Dios en todo momento. Dios les bendiga y Dios les guarde y que tengan una bonita noche.